Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Los días son largos y los años son cortos. Así parece a veces, ¿verdad? Hay días largos que dices ya que termine este día. Y cuando te das cuenta ya pasaron 20 años. Gloria al Señor. Abra su Biblia, si es tan amable, hermanos, en Hebreos, la epístola a los Hebreos, por favor. Epístola a los Hebreos, capítulo 4, verso 1. Y si es tan amable, es nuestra costumbre en esta congregación leer en pie el texto base, luego oramos y luego nos sentamos. Si usted puede estar en pie, se lo agradecemos. ¿Lo encontró? Hebreos capítulo 4, versículo 1. Leemos la palabra, dice así: Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por esta oportunidad que me das de retomar, después de una pausa, el estudio de este libro tan maravilloso, tan hermoso, tan lleno de tanta bendición espiritual para nuestras almas. Te pido que yo como predicador, Señor, por tu gracia y misericordia pueda estar a la altura de este libro, porque este libro es muy profundo y yo como predicador me siento intimidado por este libro. Me siento intimidado por los pasajes que voy a hablar hoy. Quisiera tener, Señor, tu autoridad, tu gracia, tu favor, tu misericordia en este momento, Señor, para poder explicarlos y poder abrirlos ante tus hijos y tus hijas, y que ellos puedan ser bendecidos espiritualmente, Señor, por esta enseñanza el día de hoy. Toda la gloria, la honra sea solamente para ti, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria, y al predicador solamente ayúdalo, Padre, porque nada de lo que yo pueda decir o hacer en este momento tiene peso ni importancia si no viene de tu palabra y de tu verdad. Amén. Gracias, hermanos. ¿Pueden sentarse? El día de hoy, hermanos, vamos a meditar bajo un tema que he titulado El reposo del creyente. El reposo del creyente. Ahí vamos avanzando, capítulo 4 ya. Vimos en el capítulo 1 que Jesús es superior a los profetas. En el capítulo 2 vimos que Jesús es superior a los ángeles. En el capítulo 3 vimos, hermanos, que Jesús es superior a Moisés. Y el día de hoy, en el capítulo 4, vamos a ver que Jesús es el verdadero reposo de los creyentes. El autor de Hebreos ha estado exaltando al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas y poniéndolo al nivel de Dios en lo que ya hemos estudiado hasta aquí. Y quiero que tome en cuenta que esta es la misma línea de pensamiento que él va a seguir elaborando en este pasaje el día de hoy. Para hacerlo, el autor habla de algunos tipos de reposo que se mencionan en el Antiguo Testamento. Y lo que hace es un contraste,
una comparación entre esos reposos que se mencionan en el Antiguo Testamento y Jesucristo. El pasaje es un poco complicado por la siguiente razón. La palabra reposo, el autor de Hebreos la usa en varios sentidos. Y es importante darle el sentido correcto en el momento correcto. Porque si no le damos el sentido verdadero, cuando está hablando de un reposo y queremos mezclarlo cuando está hablando de otro reposo, ahí es donde surge la confusión. Por eso este pasaje es difícil. Es uno de los sermones hasta ahorita que más me ha costado desarrollar y elaborar. Entonces, quiero que tomemos en cuenta, hermanos, los tres usos que el autor de Hebreos le da a la palabra reposo y que le demos su uso pertinente en cada momento para que no nos confundamos. La palabra para reposo es la palabra griega katapausis, así como suena pero con K, katapausis. Y ahí está la palabra al final pausis, ¿no? Que tiene que ver con parar, pausar. Tiene entonces el significado de cesar, ¿ok? Tiene el significado de parar en un trabajo o parar en cualquier acción que se esté llevando a cabo, cualquier cosa que se esté haciendo. Cuando se habla de esta palabra katapausis, reposo quiere decir cesar de, parar de hacerlo, detenerse en esa tarea. Con esto en mente, entonces les quiero hablar de los tres usos. El primer uso que hace el autor de Hebreos para referirse a la palabra reposo es en el sentido de tener paz para con Dios. Se refiere a una paz que se tiene como producto de estar descansando en Dios. En este sentido se habla de tener una libertad de las preocupaciones o de las cosas que pudieran perturbarnos, que pudieran afligirnos. No en el sentido que esas cosas van a desaparecer, porque eso nunca va a desaparecer. Los problemas y las dificultades nunca van a desaparecer de nuestra vida. El sentido de tener paz viene de tener paz a pesar de esas cosas. A pesar de lo que esté pasando, tener paz. Yo creo que esto está relacionado con algo que más o menos decía Agustín de Hipona, que decía que el corazón del hombre no hallará descanso en nada hasta que aprenda a descansar en Dios. Y esa es una gran realidad. El segundo uso que hace el autor de Hebreos para la palabra reposo también es cuando la usa para referirse a la tierra prometida, Canaán, el lugar físico donde los israelitas, después de vagar por 40 años en el desierto, iban a entrar. Habla de ese lugar como un reposo en contraste con Egipto, donde era un lugar de esclavitud. Sigue el autor en este pasaje que vamos a ver el día de hoy, desarrollando aquella idea que ya abordamos en el capítulo 3, cuando el autor lo que hace es un contraste entre esos israelitas incrédulos, la generación incrédula que murió en el desierto y que por su incredulidad no entraron en Canaán, y los cristianos a los cuales se nos está llamando a creer en Cristo para nosotros poder entrar en el reposo de Dios. Esta es la idea que él sigue desarrollando y el mensaje más o menos es este: tú que te acercas a Cristo, esto que acabo de decir hágalo personal, personalícelo. Usted, tú que te acercas a Cristo, asegúrate de entrar en su reposo por medio de la fe, no sea que te pase lo que le pasó a los israelitas incrédulos, que a causa de su dureza de corazón, cuando el corazón debería de estar derretido a causa de la gloria de Dios, no entraron en la tierra prometida. Ese es el segundo uso de la palabra reposo. Y el tercero es que también la usa para referirse al reposo que Dios tuvo en la creación. Si usted ha leído Génesis, me imagino que ya pasó por ahí. Si usted es de esos que cada año se propone leer la Biblia completa, ahorita ya pasó Génesis 1, Génesis 2. Y
dice que en el séptimo día, cuando Dios terminó toda su obra, cesó de crear. Catapausis, paró de crear. Paró de crear no porque estuviera cansado, Dios no se duerme, Dios no se adormece, Dios no dormita, pero paró en el sentido de que todo lo que era necesario para que el hombre viviera en un estado ideal, ya hablamos eso en un tema pasado, el estado ideal y el estado actual, ya era suficiente, el hombre no necesitaba nada más. Y entonces Dios descansa para ilustrar un punto, para ilustrar que el descanso verdadero del creyente está en Cristo. Por eso es que el autor de Hebreos menciona el descanso de Dios en el día séptimo, en este pasaje. Lo vamos a ver, porque eso es lo que quiere ilustrar. Quiere ilustrar que el reposo verdadero del creyente está en Cristo. Esa es la idea que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces mire cómo cita esta palabra descanso. El autor la cita en estos sentidos, en estos tres sentidos: a tener paz para con Dios, hablando de la tierra prometida, hablando del día séptimo, y todo esto para ilustrar una cosa. Y el punto que él quiere ilustrar es que Cristo es nuestro verdadero reposo. Ya no es entonces un lugar físico necesariamente. El reposo del creyente no es necesariamente un día X de la semana, sino que el verdadero reposo del creyente es descansar en los brazos de nuestro Salvador. ¿Cuántos están en ese reposo? Y es por eso, hermanos, que el autor, al tratar de sacarle el jugo a la palabra reposo en varios sentidos, si no estamos alerta, podemos acabar mezclando estos pasajes y usándolos, como por ejemplo los judaizantes que usan este pasaje para abogar que el reposo que nos queda a los creyentes, del cual habla Hebreos, es volver a guardar el sábado. Y nada que ver. Y eso se lo vamos a dejar hoy claro a esas personas, esperando que no sea usted uno de esos confundidos. Vamos a analizar el pasaje bajo el primer encabezado. La promesa del reposo sigue vigente. Vamos a ver nuestra primera lámina. La promesa del reposo sigue vigente. Verso 1. Vamos a volver a leer ahí. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Lo que vamos a analizar aquí, hermanos, es que el reposo de Dios sigue vigente. A pesar de que hace cientos de años entró a la tierra prometida, que era un lugar físico, a pesar de que hace miles de años fue que Dios descansó en el día séptimo, el reposo de Dios sigue vigente. Y la exhortación, las primeras dos palabras son: temamos pues. Temamos pues. Ese pues se refiere a hacer un contraste entre ellos no temieron, nosotros temamos pues, porque sigue disponible el reposo de Dios. Se refiere a un temor no servil, sino a un temor reverente, un temor a Dios. ¿Usted sabe cuál es el rey de los temores? Lo mencioné, me parece, hace unas clases atrás. El rey de los temores es el temor a la muerte. No sé si alguien alguna vez aquí en este lugar ha estado cerca de la muerte. No sé si alguien ha estado cerca de la muerte. De hecho, hay personas que cuando pasan por una experiencia tan cercana a la muerte, tienen una catarsis en su vida, una transformación total. Cambian su vida porque estuvieron tan cerca de morir que a partir de ahí dicen: si sobrevivo, si vivo a esto, tengo que cambiar mi vida. Porque es un temor terrible que puede estremecer todo nuestro ser. Un día vamos a hablar profundamente de este tema para entender por qué ese temor. Pero hay un temor que es un temor, hermanos, más poderoso que este temor, y es el temor a Dios. Ese es el temor más potente. Quizás el temor a la muerte es el que más miedo puede infundir a un ser humano, pero el temor a Dios es el temor que más valor puede infundir a un ser humano. Y ahí, cuando esos dos temores se enfrentan, el temor a Dios vence el temor a la muerte. Por eso es que vemos a Pablo diciendo: por mí, vámonos. Porque su temor a Dios era alimentado. ¿De qué se alimenta el temor a Dios? El temor a Dios, hermanos, se alimenta del amor a Dios. Por eso es que en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, no dice que pidamos menos temor,
para ser más valientes. La clave para ser más valientes no es pedir menos temor. La clave para ser más valientes es pedir más amor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y de este temor es del que está hablando aquí. Es de un temor tan reverente a Dios que produce que todo ser humano que viva en este temor de Dios, por cuanto está de rodillas ante Dios, puede estar de pie ante cualquier otra situación en el mundo. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, no teman al que puede matar el cuerpo? ¿A quién teman? Dijo, teman al que puede enviar el cuerpo y el alma al infierno. ¿Y ese quién es? Ese es Dios. Entonces ese es el verso que yo le cito para comprobarle lo que le estoy diciendo. Cuando el temor a Dios es grande por tu amor a Dios, cuando tú amas a Dios profundamente, entonces el otro temor, que es el temor a morir, a lo que mata el cuerpo, se disipa porque tú estás temiendo a alguien que es más poderoso, que es el que puede enviar al alma al infierno. Pero como tú temes a él, ¿a dónde te envía? Al reposo. A su reposo. Dice, no sea que permaneciendo aún la promesa, seguimos en el verso 1, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Los israelitas no pudieron entrar en su mayoría, pero este verso dice que la promesa del reposo sigue ahí para nosotros, para los que estamos vivos, podemos aprovechar y entrar en ese reposo. Este no es un concepto cristiano, este es un concepto también judío. El autor de Hebreos lo aborda desde una perspectiva cristiana, porque es cristiano, pero este concepto, esta concepción de que el reposo de Dios sigue vigente, estaba en la mente de los judíos también. Y precisamente esta idea la sacaban de la descripción de la creación, porque dice la Biblia en Génesis 1:2 que los primeros 6 días de la creación tienen tarde y tienen mañana, es decir, tienen principio y tienen fin. Pero del séptimo día, dicen los judíos, no se dice que tenga tarde y mañana, por tanto el séptimo día no tiene principio ni fin, por tanto el reposo de Dios no terminó, el reposo de Dios sigue vigente. Y entonces aquellos que en fe vengan al camino, que es el camino que nos lleva al reposo de Dios, pueden seguir entrando en ese reposo, porque no se terminó. Esta era la connotación judía de este concepto de que el reposo sigue vigente. Hace mucho tiempo los israelitas fracasaron, es lo que está diciendo el autor de Hebreos, en entrar, pero sigue disponible. Y ustedes, si temen, ustedes pueden entrar. ¿Cuántos temen a Dios? Es un llamado entonces, número 1, a temer a Dios, y número 2, a no desperdiciar la oportunidad de entrar en su reposo que sigue vigente. Y ese reposo es Cristo Jesús. Vamos a nuestro siguiente encabezado, hermanos. ¿Cómo entro allá? Hay que creer para entrar en el reposo de Dios. Hay que creer para entrar en el reposo de Dios. Verso 2 y 3, lea conmigo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Sigue hablando de los israelitas, dice que no les aprovechó de nada oír la palabra por una razón, porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cuántas veces Dios no les habló, hermano, por 40 años en el desierto? Les habló, les hizo milagros, el Señor estaba con ellos y no acabaron de creer, nunca acabaron de creer. El evangelio, hermano, se tiene que oír, pero se tiene que oír con fe. Porque si el evangelio no se oye con fe, no produce ningún beneficio espiritual para el alma de la persona. El requisito para ser salvos es que nosotros oigamos el evangelio y lo oigamos con fe, porque si no creemos, de nada sirve estar oyendo el evangelio. Hay personas que pueden pasar, hermano, años oyendo el evangelio
y no recibirán la salvación. Y la razón es porque su oír no va acompañado de fe. Es un oír que no salva, es un oír que más bien condena. Hermanos, en el infierno habrá mucha gente que escuchó el evangelio infinidad de veces, que muchas veces por muchos años escuchó el evangelio, pero nunca lo creyó de corazón. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que entre una persona más sepa es más culpable ante Dios. El que sabe más es más culpable ante Dios. Por eso, si usted es tibio o tibia, póngase firme, porque a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Esos cristianos de temporadas son abominables ante el Señor. Habrá mucha gente en el infierno que ha escuchado el evangelio, hermano, demasiado, pero nunca han creído. Su corazón está endurecido. Esta parte debió de haber sido desafiante para los hebreos que la están escuchando, porque el autor de Hebreos les está diciendo que no importa cuánto oigan la palabra, no importa cuánto la memoricen, cuánto la sepan, si no la creen, no les aprovechará de nada. Y usted sabe que si hay alguien que se jacta de conocer la palabra, son los judíos. Se les conoce de hecho como el pueblo del libro, ¿no? Aunque eso por extensión nos aplica a nosotros los creyentes también, porque somos el pueblo del libro, el pueblo de la Biblia, de los que leemos las Escrituras. Y los judíos están frente al muro de los lamentos con su Torá, haciendo reverencia y recitando y memorizando, pero entre más memoricen la Torá, si no creen en Cristo, mayor condenación recibirán. Porque el judaísmo no salva a nadie. Muchos cristianos tienen gran admiración por los judíos, los llaman el pueblo de Dios, pero la Biblia dice que el verdadero pueblo de Dios son los que creen en Cristo. Entre más ley sepan los judíos, como estos hebreos que les está hablando el autor de Hebreos, de nada les aprovechó, dice, de nada les sirvió, porque su oír no iba acompañado de fe. Para que entienda, le voy a hacer una ilustración. Si tú eres un abogado en leyes y te sabes la Constitución y te sabes todas las leyes de tránsito y te sabes todos los libros y manuales de abogacía, y un día quebrantas la ley de tránsito, te pasas una luz en roja y el policía te detiene, tu salida no es empezarte a jactar de cuánto sabes la ley. Tú no le puedes decir, espérate, ¿cómo me vas a parar a mí? Tú no sabes yo cómo me sé la ley, ni te imaginas cómo me la sé. Me sé cada artículo, cada inciso, cada detalle de la ley. ¿Qué te va a decir el policía? Pues por cuanto mejor la sabes y más la sabes que los demás, menos deberías de quebrantarla. Y eso lo va a hacer a la persona que más culpable, no menos culpable, sino más culpable. Y eso es lo que va a pasar con mucha gente que escucha el evangelio. Hasta el hartazgo escuchan el evangelio y nunca dan frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a ir a la parte que sigue. Y dice, los que han creído entrarán en mi reposo y los que no han creído no entrarán. No es tan complicado, ¿verdad? Es un axioma fácil. Los que han creído entrarán en mi reposo, los que no han creído no entrarán. Solo hay dos opciones, decía un puritano, ¿no? Que ahorita se me escapa el nombre. Decía, o Cristo o el infierno. Solo hay dos opciones. Por eso es bien importante evangelizarle a los perdidos. Por eso es bien importante hablarle a las personas del evangelio. Porque lo que les espera después de la muerte, si no vienen al Señor, no es reposo. ¿Se acuerda cuando alguien se muere? ¿Qué dicen? Descanse en paz. Rest in peace. ¿Es that true? ¿Es cierto eso para una persona que muere sin Cristo? La Biblia dice que no. Porque lo que está reservado después de eso para el que muere sin Cristo es juicio, es condenación eterna. Mire, si usted no le quiere evangelizar a nadie más por negligente, por lo menos evangelice a sus hijos, mínimo.
¿Sabe que la pregunta que más nos debería de preocupar de nuestros hijos acerca de su futuro, la que más nos debe de preocupar en sí, no debe de ser qué carrera van a terminar o hacer o con quién se van a casar? Creo que son dos preguntas que uno como padre, los que tenemos hijos, las pensamos. ¿Qué carrera irá a estudiar mi hijo, mi hija, o con quién se irá a casar? Son dos preguntas, ¿verdad? Que a lo mejor están ahí. Pero ¿sabe qué? Esa no es la que más nos debe preocupar a los padres. Le voy a decir cuál es. Debe de ser, ¿dónde va a pasar la eternidad mi hijo o mi hija después de morir? Porque si a usted no le asusta la idea del infierno, como lo describen las Escrituras, y que usted no se preocupe por el bienestar del alma de sus hijos, usted es un impío. Cuando tú oigas un cristiano decir que él no quiere instruir a sus hijos en la fe, ese es un impío. Porque imagínate, gracias a que en el cielo no va a haber dolor, no va a haber lágrima, no sé cómo es que Dios le va a hacer, porque en el cielo no vamos a estar atormentados por nuestros familiares que estén en el infierno. En el cielo no va a suceder eso, pero muchos familiares de nosotros van a estar en el infierno. Piensa en tus hijos. En este momento, medita en uno de tus hijos e imagínatelo en una llama de fuego que nunca se apaga, atormentándolo día y noche por los siglos de los siglos. Piensa en eso en este momento. ¿Cómo duele, verdad? Entonces tenemos que hablarles el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe que hay un pasaje que dice, ciertamente nada trajimos a este mundo y nada nos podremos llevar. ¿Se acuerda de ese pasaje? Se refiere a cosas materiales. Pero en el caso de los hijos, nosotros sí podemos hacer una gran lucha en toda nuestra vida para llevárnoslos al cielo con nosotros. Qué bonito, ¿ah? Sí, en el caso de tus hijos. No es que tú te los vas a llevar porque tú los vas a salvar, no. Pero sí vas a hacer hasta lo que esté en tus manos por enseñarles el evangelio para que escapen del juicio y de la ira venidera. El encabezado que sigue, creo que es el tercero, se titula Nuestro reposo es el reposo de Dios. Nuestro reposo es el reposo de Dios. Vamos a leer, hermanos, del verso 4 al 7. Hebreos, capítulo 4, verso 4 al 7. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aquí este es el pasaje que muchos los confunden. Ay, queda un reposo para el creyente y dice ahí que es porque Dios descansó el séptimo día, es el séptimo día. No. Está hablando de que esto es un símbolo de que fue instituido desde el principio de la creación, apuntando a algo que había de venir, al verdadero reposo que ya dijimos que es Cristo. Dios descansó, no porque estuviera cansado, sino porque ya existía todo lo que el hombre necesitaba para vivir y por tanto dice que entonces reposó de sus obras en el día séptimo. Antes de la caída, el estado espiritual del hombre, hermanos, era ideal. Adán y Eva tenían comunión perfecta con Dios en el jardín del Edén. ¿Qué significa eso? Eso significa esto, escuche, cuando Dios reposó, cuando Dios terminó de crear todo lo que el hombre necesitaba para vivir, entonces el hombre reposó en Dios. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Nuestro reposo es en el reposo de Dios. En un estado de perfección, en un estado de comunión ideal antes de la caída, ese es nuestro reposo. Por eso es que este encabezado se titula Nuestro reposo es el reposo del Señor, es el reposo de Dios. Pero ¿qué pasó con ese estado de reposo ideal? Se interrumpió. ¿Por qué se interrumpió? Se interrumpió porque Satanás vino a decirle a Eva, con que Dios os ha dicho, puso en tela de juicio la palabra de Dios, le sembró la duda y ellos desobedecieron la palabra del Señor. Se interrumpió ese reposo. Por eso es que ahora el regreso a ese reposo es por medio de Jesucristo.
Hubo un reposo ideal antes de la caída, donde Dios, cuando terminó de crear todo, reposó y nosotros reposábamos en Él, pero después de la caída tuvo que venir otro reposo, y ese reposo es el reposo de la redención. Dios volvió a trabajar, Dios envió a su Hijo para que viniera al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ese reposo sigue siendo el reposo de Dios, porque después de la creación, después del reposo de la creación, cuando el hombre pecó, ese reposo se perdió a causa de la desobediencia. Pero ¿cómo es que volvemos a entrar entonces? Volvemos a entrar a causa de la redención por medio de la fe en Cristo Jesús. Y dice ahí mismo, falta que algunos entren en mi reposo. Estamos analizando el verso 4 al 7. Falta que algunos entren en mi reposo. Es decir, los que van a ser salvos, hermanos, van a ser salvos. A esos nadie se los puede arrebatar al Señor de sus manos. Los que van a ser salvos van a venir. Eso es una verdad en las Escrituras. El Señor no va a estar frustrado en el cielo, como he dicho un montón de veces, por gente que quiso salvar y no pudo. Ay, cómo me duele haber perdido a fulano. No, el Señor es el buen pastor, Él da su vida por sus ovejas y nadie le puede arrebatar a sus ovejas de su mano. Claro, muchos no vendrán, porque muchos endurecerán su corazón hasta el final y no vendrán al Señor. Entonces vea lo que dice ahí. Se acuerda que ya analizamos esta palabra, pero quiero mencionar algo al respecto de la palabra hoy. Otra vez determina un día, hoy. Otra vez determina un día, hoy. Hoy es el estar vivos, es el tener vida. Esa es la oportunidad, el hoy, para que nosotros, hermano, creamos, para que nosotros vengamos en fe. El llamado a creer es inmediato. Si tú estás hoy aquí oyendo el Evangelio, el llamado a que creas es hoy. O si no estás seguro en qué andas con el Señor, hoy es el día que tú te tienes que afirmar. Se pueden postergar o procrastinar muchas cosas en la vida, menos creer. El que posterga creer es un necio, habiendo oído suficiente. Thomas Watson, un puritano, decía, si mañana fuera el día de nuestra muerte, eso significa que hoy debería ser el día de nuestro arrepentimiento. Eso es sabio, porque tú cómo sabes si mañana no es el día de tu muerte, si eso solamente el Señor lo sabe. Por tanto, es con esta mentalidad que deberíamos enfrentar este llamado. Si mañana fuera mi día de mi muerte, hoy debería de ser el día de mi arrepentimiento y de venir a ponernos a cuentas con el Señor. Venid a mí, dice el Señor en Isaías 1:18. Estemos a cuentas, estén a cuentas conmigo. Y Dios puede hacer una obra extraordinaria en la vida de aquellos que vengan a Él. Le voy a contar un poco acerca de un predicador, se llamaba Mel Trotter. Antes de ser un predicador, este hombre era un alcohólico extremo, de esos casos raros de alcoholismo. Su alcoholismo era tan extremo, hermanos, que gastaba todo lo que ganaba en alcohol, al punto que una de sus niñas de 4 años murió de desnutrición. Dice que los vecinos, este es un caso real, los vecinos se cooperaron para comprarle una ropita nueva a la niña y un ataúd para enterrarla. Y este hombre era un alcohólico tan extremo que dice que a medianoche profanó la tumba, irrumpió en el panteón, exhumó el cuerpo, le quitó la ropa y la fue a vender por alcohol, a cambiarla por alcohol. Imagínense, hermano, eso. Wow, pocas veces se oyen cosas tan extremas. ¿Hasta qué punto puede cegar el pecado a una persona y esclavizar el vicio a un ser humano, hermano? De no tener misericordia ni del cuerpo de su propia hija, a ese nivel. Pero ¿sabe qué pasó en la vida de él? Ese hombre le hablaron el Evangelio. Y cuando llegó su hoy de creer, ese hombre creyó. Y se convirtió, según la historia, en uno de los más grandes predicadores de los Estados Unidos. ¿Es poder el Evangelio? Claro que sí. El poder del Evangelio es algo extraordinario, hermanos, para transformar las almas. Cuando una persona cree de verdad. Porque sí o no, que conocemos a tanta gente que nunca da frutos. Tú dices, wow, esta gente son como los cangrejos. En lugar de ir para adelante, van para atrás.
Cuando una persona nace de nuevo, hermano, eso se ve, se ven los frutos de que es un hijo de Dios. No porque seas perfecto, todavía seguimos con fallas de carácter y seguimos creciendo, pero se puede ver que eres una nueva criatura. Le voy a explicar algo. Cuando sucede el nuevo nacimiento, hay algo que 100% no sucede. Cuando sucede el nuevo nacimiento, 100% no sucede nuestra perfección en ese momento. No sucede. Pero hay algo que 100% tiene que suceder. Es un cambio. No te vuelves perfecto el día que naces de nuevo. No, pero te vuelves una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso sí es seguro, si es que el nacimiento de nuevo fue genuino. ¿Cuántos dicen amén? El tema que sigue, el encabezado que sigue, nuestro reposo es espiritual. Nuestro reposo es espiritual. Vamos a leer del verso 8 al 10, Hebreos 4, 8 al 10. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Este pasaje lo que dice, hermanos, es que Josué realmente no les dio el reposo verdadero. Porque dice que si Josué les hubiera dado el reposo verdadero, entonces no se estaría hablando de otro reposo. ¿De qué otro reposo se está hablando? Bueno, se está hablando de un reposo espiritual. Y la pregunta que tiene que venir a nuestra mente entonces es, si cuando Josué introdujo al pueblo en la tierra de Canaán, ¿eso fue el reposo verdadero del pueblo? Claro que no, ese no fue el reposo verdadero. Fue un reposo solamente del trabajo, fue un reposo solamente de que ya no estaban bajo los látigos de los generales egipcios. Pero realmente el pueblo no entró al reposo espiritual de Dios. Algunos sí, algunos no. Porque la cuestión espiritual no tenía que ver con un lugar físico. Físicamente todos entraron, espiritualmente no todos entraron. Porque podemos ver que ese no fue su reposo. Después de que muere Josué, viene apostasía, viene todo el periodo de los jueces, donde fueron robados, oprimidos, humillados por sus enemigos. Ese no fue el reposo. El reposo era espiritual, no se trataba solamente de entrar a un lugar físico, se trataba también de que ellos tuvieran una comunión verdadera con Dios. Y lo primero que vemos cuando entran a la tierra es un pecado, el pecado de Acán. Acán entró al reposo físico, pero inmediatamente entró al castigo eterno, porque dice que pecó y murió como un maldito, siendo uno de la tribu de Judá. No entró entonces al reposo de Dios. Sin embargo, vemos a Rahab, que Rahab entra al verdadero reposo al que Dios los quería llevar, que era el reposo de la fe. Porque ¿qué dijo Rahab? Ella creyó en Dios, fue preservada con el pueblo, fue salva y al final acaba en Mateo terminando entre la genealogía de la ascendencia de Jesús, llegando a ser familiar de Cristo. Ese es el verdadero reposo que Dios les quería dar cuando entraran a Canaán, pero ellos no lo entendieron. Porque el verdadero reposo es algo espiritual, es una cuestión de comunión con Dios en nuestros corazones. Ahora, el reposo espiritual, hermanos, no significa que nuestra vida va a ser fácil. Vamos a tener tensiones, vamos a tener problemas, vamos a pasar por nervios, por problemas, por situaciones difíciles en nuestra vida, pero en el reposo espiritual, por medio de nuestra comunión con Dios, hemos sido salvados y entonces espiritualmente podemos tener paz para con Dios, como dice Romanos 5:1, por medio de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces descansamos en medio de la aflicción. ¿Cuántos están en Cristo? Descansa en Cristo. Dice un dicho por ahí, ¿no? Si estás preocupado, ora. Y si ya oraste, no te preocupes. Es cierto, porque estamos descansando en el Señor, hermanos, ¿ok? Descansando en el Señor. Porque el que ha entrado en su reposo también ha descansado de sus obras como Dios de las suyas. Esto lo que quiere decir es que de la misma manera que Dios, cuando acabó de crear, dejó de trabajar, de la misma forma el creyente, cuando cree, deja de trabajar.
Voy a hacer un silencio así para ver cómo lo interpretan, ¿no? Ay, ya no voy a trabajar mañana. No, deja de trabajar en todo esfuerzo humano para poder lograr la salvación, en toda obra legalista tratando de agradar a Dios, y descansa por fe en que Jesucristo ha pagado el precio completo en la cruz del Calvario por su justificación, por su redención. Las buenas obras son agradables ante Dios cuando se hacen para ser más santos, pero cuando las buenas obras ante Dios se hacen con el propósito de ser salvos, son obras abominables. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es uno de los peores pecados? La Biblia habla de varios pecados que son malos, ¿no? Y por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu Santo y otro tipo de pecados, pecados de muerte, etcétera. Pero ¿sabe cuál es un pecado abominable ante Dios? La autojustificación. ¿Qué es la autojustificación? La autojustificación es hacer obras buenas y poner tu confianza en ellas para ser salvo. ¿Por qué es un pecado tan terrible? Porque ese pecado hace a un lado la obra de Cristo en la cruz y no confía en la obra de Cristo en la cruz para ser salvo. Por eso es que es algo que viene del orgullo del hombre. Y por lo general, los incrédulos más difíciles de salvar son los que se creen buenos. Las buenas gentes son a veces los más difíciles de salvar, precisamente porque se creen buenas personas. Entonces aquí, hermanos, esta parte que dice que el que ha entrado en el reposo también descansa de sus obras como Dios de las suyas, se refiere a eso, hermanos, se refiere a que ya no vivimos atormentados por la culpa del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué ya no vivimos atormentados por culpa del pecado, hermanos? Porque sabemos que en Cristo Jesús nuestro pecado ha sido perdonado. Ha sido perdonado. El descanso de la culpa es un gran descanso. Las personas, hermano, que a veces en su conciencia son atormentados por culpa, son personas con serios problemas psicológicos, con serios problemas de depresión, con serios problemas de pensamientos suicidas, con serios problemas de relaciones interpersonales con otras gentes. La culpa es algo terrible. De hecho, la culpa es la razón principal por la que mucha gente va a los psicólogos. Es la razón principal por la que gente va a los psicólogos, lo cual es muy mala idea, malísima idea, porque la psicología moderna lo que enseña es que tú eres una víctima. La psicología moderna lo que enseña es, cuando tú vas al psicólogo con algún problema que tiene solución de parte de Dios, porque puede haber algo químico que necesita medicina, pero aquí estamos hablando del área emocional. Cuando tú vas al psicólogo con una situación emocional que pudo haber sido arreglada por medio del perdón del pecado para que se quitara la culpa del pecado, y el psicólogo te comienza a decir, en primer lugar quiero decirte que tú eres bueno, ¿okay? Es lo primero. Vamos a ver quiénes han sido los malvados que te han hecho llegar aquí a este punto. Los que te han hecho bullying, tu papá, tu abuelita, tu mamá. La psicología moderna lo que empieza a buscar es a quién echarle la culpa, pero no corrige el problema de la culpa interna que tiene la persona, porque es un pecador, porque está alejado de Dios. Por eso la psicología es tan peligrosa, hermanos. Porque vivimos en un mundo hipersensible, en donde la gente se ofende por todo, especialmente por la verdad. El día de hoy a la verdad se le llama odio. Tú dices la verdad y dicen, wow, un speech de odio. Entonces vivimos en una sociedad así, en donde todo el mundo se ofende. A la verdad le dicen bullying. Si tú dices la verdad, me estás haciendo bullying por decir la verdad. Entonces vas al psicólogo y el psicólogo lo que hace es arruinarte porque te mete una mentalidad de víctima. No es tu culpa, es culpa de los demás, es culpa de tu papá, es culpa de tu mamá. Cuando el evangelio lo que te dice, ¿qué? Es tu culpa. Necesitas perdón, necesitas restauración, naciste destituido de la gloria de Dios, necesitas venir a Cristo Jesús. En el reposo de Dios se acaban entonces esos esfuerzos, se descansa de la culpa del pecado, se descansa en la gracia inmerecida de Dios, se descansa en que te sientes seguro en Cristo para siempre. Se descansa en que estás apoyado en alguien que te sostiene. Ese es el significado aquí también de reposo. Apoyarse en alguien que te sostiene, recostarte en alguien que te sujeta con tal seguridad que tú te sientes en paz, te sientes tranquilo por la eternidad. Y vamos al último, encabezado de hoy.
que lo titulamos Procura entrar al reposo de Dios. Procura entrar al reposo de Dios. Verso 11 al 13. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Este es el verdadero contexto de este pasaje de la palabra. ¿Se acuerda que siempre, muchos los cristianos no memorizamos este pasaje, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora ya entendemos el contexto, en qué contexto la está usando el autor. ¿Ok? Y el autor lo que está diciendo es prácticamente que la palabra de Dios tiene el poder para salvar y meternos al reposo de Dios, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero como es una espada de doble filo, también es la que al discernir nuestro corazón y las intenciones más profundas de nuestros pensamientos, es la que condena al hombre. Por eso tiene dos filos. Procuremos, dice la primera parte, entrar en aquel reposo. Hay una urgencia, hermano. La urgencia es venir a Cristo, saciar nuestra sed en Él. La sed puede ser algo poderoso, hablando en lo físico, ¿verdad, hermanos? Esta semana, ustedes saben que tenemos una perrita que tiene diabetes y la diabetes hace que le dé demasiada sed. Demasiada sed. No sé en qué fallamos, quizás en de la insulina, o esa noche me parece que no comió y no le pusimos su insulina. Y en la madrugada, hermano, porque tiene que comer, si no, no se la puedes poner. Y entonces en la madrugada ese animalito tenía una sed, hermano, tan terrible que nos despertó. Tuvimos que pararnos de madrugada, darle agua. Y cuando se embroca ese animalito, hermanos, en el traste del agua, no existe otra cosa para ella. Todo su alrededor se vuelve una dimensión extraña y ella se pierde tomando agua. Hay que llenárselo otra vez cuando se lo acaba. Esa sed, hermano, realmente tienen las almas de mucha gente tiene esa sed. Y esa agua es Cristo, pero muchas veces la gente trata de saciarla en un montón de cosas que lo único que trae es vacío. Cuando nosotros llenamos nuestra vida de Cristo, Cristo produce en nosotros llenura. Cuando nosotros llenamos nuestra vida de las cosas del mundo, las cosas del mundo producen vacío, porque el ojo nunca se sacia de ver. Siempre estamos queriendo cosas nuevas, el nuevo iPhone, los nuevos tenis, ver la nueva película, celebrar la próxima fiesta, comprarme la próxima ropa, hacer mi próximo proyecto. ¿Y cuándo te vas a sentir lleno de eso? Nunca, porque eso no llena. El único que llena es Cristo Jesús. Entonces hay una urgencia, hermanos, de descanso. ¿Sabe cuál es el descanso más satisfactorio para una persona? El descanso del pecado. Ese es el descanso más satisfactorio que puede existir por una persona, tener paz para con Dios. Estaba leyendo la biografía de George Whitefield, un evangelista de los 1700, más o menos de 1700 de esa era, y quise traer a este sermón algo que leí en su biografía en esta semana que me gustó mucho, y es que este hombre era religioso pero no era convertido. Le gustaba mucho la religión. Por naturaleza, su naturaleza era ser religioso, pero no era convertido. Él fue amigo de John Wesley, Charles Wesley, estos evangelistas de Inglaterra que vinieron aquí a Georgia. Y entonces ellos tenían un club que se llamaba el Club de Santidad. Ellos estaban tratando por todos los medios de ser santos, sin ser cristianos. Oraban, ayunaban, leían libros, leían la Biblia, buscando cómo encontrar a Dios. Y no pasaba nada, porque a veces el hoy de Dios tiene su tiempo también en la vida de cada persona. Y dice que una vez este hombre, George Whitefield, iba caminando por un lugar y salió una mujer de un río casi semidesnuda y entonces la mujer la habían sacado porque se había tratado de ahogar.
se tiró a matarse, a ahogarse porque no tenía para darle de comer a sus hijos, pero se trató de ahogar y la sacaron. Y cuando él la vio, él le presentó el evangelio a esta mujer, le comenzó a hablar del evangelio, le comenzó a leer un pasaje de Juan capítulo 3. Y entonces dice que en ese momento la mujer comenzó a gritar de gozo y de felicidad: creo, creo, creo. Y fue salva. Y George Whitefield dijo: Señor, y yo buscando y ayunando, yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? Y no fue sino hasta en un momento, hermanos, que él tenía sed. En una oportunidad tenía sed y le pasó algo muy curioso: bebía agua y no se le quitaba la sed. Y mientras estaba en ese proceso de tener sed y de beber agua, le vino a su mente un pasaje en Juan 3:37 que dice: si alguno tiene sed, a mí venga y beba. Ese pensamiento le vino en ese momento, y en ese momento se tiró en su cama y gritó con gran fuerza 3 veces: tengo sed, tengo sed, tengo sed. Gritó en su cama, y dice que en ese momento, es algo que él no pudo explicar, pero gran gozo vino sobre su corazón, y una voz no audible pero interna que sintió en su corazón que le decía lo siguiente: George, has dejado de luchar y simplemente has creído, por tanto has nacido de nuevo. Alguien dirá: wow, pero ¿cómo puede alguien entonces buscar a Dios, ¿no? Cuando dice la Biblia que nadie busca a Dios, que no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios. Y ya sabemos, hermano, que la respuesta a esa pregunta es que cuando alguien con todas sus fuerzas está buscando a Dios para ser salvo, la respuesta es que Dios ya lo encontró. Dios ya encontró a esa persona. Dios ya lo buscó. Por eso es que cuando esa persona viene, ¿qué dice el Señor? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y ahora sí vamos a analizar brevemente esta parte entonces, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra entonces tiene 2 filos. Por un lado salva, consuela, sana, restaura. Y por otro lado es un instrumento de juicio y de ejecución para todos los que no crean. Por nuestras palabras y por la palabra de Dios nosotros seremos juzgados. La palabra de Dios discierne todas las profesiones verdaderas, y la palabra de Dios discierne también todas las profesiones falsas. El que vive una doble vida creyendo que está engañando a Dios está equivocado. A Dios nadie lo puede engañar, de Dios nadie se burla. Y la palabra de Dios sabe todas las profesiones que son falsas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, y dice la última parte del verso que todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Es decir, ante la palabra todo será discernido. No habrá nada en el día en que los hombres estén delante de Dios que los hombres puedan ocultar ante la mirada omnisciente del Todopoderoso. No habrá nada. Se dice que antiguamente, en las culturas antiguas, cuando arrestaban a un criminal y lo llevaban ante el juez y estaba ahí la gente reunida para juzgar el caso, el criminal lo que hacía era agachar la cabeza tratando de no ser visto, que no me reconozcan. Y entonces la costumbre era ponerle una daga muy afilada en esta parte de la barbilla para que no se agachara, ¿eh? Se agachaba, pues él sabía. Y entonces con una daga muy afilada aquí en la barbilla tenía que estar dando la cara al juez y llevando la vergüenza por su crimen y siendo conocido por todos los que estaban presentes. Cuando estemos delante de Dios no va a ser necesaria una daga afilada, porque nada se va a poder esconder de Él. Dice que todas las cosas están abiertas y desnudas ante aquel en el cual nosotros tenemos que dar cuentas. Todavía lo vemos hoy, ¿verdad? Cuando en los noticieros pasan a alguien que arrestaron y lo llevan esposado, y muchos de ellos agarran su camisa y se la ponen así, se la sacan, se cubren el rostro porque no quieren que la gente se dé cuenta de su crimen. Pero un día, hermanos, nadie va a poder esconder su rostro delante del Señor. A unos dice que les dirá: benditos de mi Padre, entren en el gozo de mi Señor, entren en el reposo de mi Señor. Pero a otros les dirá: apartaos de mí, malditos, al lago de fuego, porque yo nunca los conocí. Es hoy entonces que se hace un llamado para entrar en el reposo y no ser avergonzado, porque todo el que no crea no recibirá reposo sino juicio. Oremos.
comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.